Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Ay, muchas gracias por responder. A ver, vamos a comenzar con nuestra clase. Voy a compartir el PPT, ¿ok? Listo. A ver, miren chicos. Hola Naomi, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hacer una pausa a la gramática que hemos estado estudiando, ¿bien? Y vamos a trabajar escritura. ¿Por qué te digo que hacemos una pausa? Porque nosotros no debemos considerar a la escritura como parte de la gramática de las lenguas. ¿Bien? Bien. ¿Y debido a qué? Lo que sucede es que la gramática es algo natural en las lenguas, surge de manera natural. ¿Bien? Sin embargo, la escritura es algo que inventa el ser humano, es algo artificial. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre la gramática y la escritura. Y esa es la razón por la cual no vas a considerar la escritura como parte de la gramática. Hay otro criterio. Nosotros habíamos dicho que todas las lenguas del mundo presentaban escritura. Bien, pero no todas las lenguas, perdón, todas las lenguas del mundo presentaban gramática, pero no todas las lenguas del mundo iban a presentar escritura. Si la escritura fuese algo natural en las lenguas, entonces lo lógico sería que todas las lenguas del mundo tuviesen escritura, y no es así. ¿Ustedes recuerdan, chicos, cómo se llaman las lenguas que no tienen escritura? ¿Alguien recuerda el nombre de las lenguas que no tienen escritura? ágrafas. Muy bien, excelente. Son las lenguas ágrafas. Entonces, si hay lenguas que no tienen escritura, debemos pensar que no es algo natural en ellas. Bien, esa es la razón. Pero claro, en el curso tenemos que trabajar escritura porque la lengua española sí presenta este sistema. Y como sistema va a tener sus propias reglas. Reglas que con seguridad ustedes ya conocen definitivamente porque tienen muchos años escribiendo en el español. A veces no somos muy conscientes de las reglas, pero las aplicamos. Bien, entonces lo que vamos a hacer en esta semana, la próxima y una tercera semana más es hablar de teorizar respecto a las reglas de la escritura de la lengua castellana. Bien, ok, entonces comenzamos definiendo escritura. La escritura es un sistema gráfico que representa la oralidad de las lenguas. Eso es la escritura. Sistema gráfico que representa la oralidad de las lenguas. Si bien es cierto, está la parte oral, la oralidad, que es lo natural de las lenguas, pero también la escritura va a ser una representación gráfica. ¿Por qué se inventa la escritura? El objetivo de inventar la escritura es que se pueda registrar la información a través del tiempo. Ese es el objetivo de inventar la escritura. ¿Ok? Como puedes ver, en esta diapositiva se presentan las características que va a presentar la escritura. En primer lugar, vamos a decir que es gráfica, como lo mencionamos en su definición, ¿no? ¿Por qué es gráfica? Cuando tú escribes, lo que haces es prácticamente dibujar. Diseñas símbolos que van a representar a los sonidos de la lengua castellana. ¿Bien? Entonces, esa es la naturaleza de la escritura, ser gráfica. Otra característica, es simbólica. ¿Por qué se dice que es simbólica? Porque no hay una relación natural entre la forma como escribes con lo que semánticamente se va a asociar. O sea, si yo escribo casa, es una secuencia de sonidos. Voy a escribir casa, una secuencia de letras, pero no hay una relación natural con el elemento al que representa. Por eso se dice que es de carácter simbólico. ¿Bien? También vamos a decir que la escritura es posterior a la lengua. O sea, primero surge, obviamente, la lengua de manera natural, de manera espontánea, y con el transcurrir del tiempo, el ser humano, ¿qué hace? Le inventa un sistema escrito.
Entonces, la escritura es posterior a la lengua. También vamos a decir que es artificial. Claro, la escritura es un sistema que inventa el ser humano, como lo hemos dicho desde el inicio. Entonces, al ser inventado, es no natural, que equivale a decir artificial. Es conservadora, eso es importante. Todo sistema escrito tiene que mantener cierta regularidad a través del tiempo, ¿ya? No va a sufrir muchas modificaciones, y si sufre modificaciones, estas no pueden ser tan próximas, ¿ya? Hay que tener en cuenta ese detalle. No sé si ustedes recuerdan, no lo creo porque eran muy pequeñitos, pero bueno, en el 2013 sucedieron algunos cambios en el sistema escrito del español. Desde ahí no han vuelto a ocurrir. En el 2013 hubo, por ejemplo, la pérdida de tilde en dos palabras, la palabra guión y la palabra truán. Entonces, estas dos palabras perdieron la tilde, les quitaron la tilde, y ese fue un cambio en el sistema escrito del español. Seguramente a ustedes ya les enseñaron sin tilde, ¿no? Porque eran más pequeños. Pero muchos de nosotros, por ejemplo, en mi caso, hice la primaria, la secundaria, mi carrera, estaba haciendo mi posgrado, y le quitan la tilde a la palabra guión. Chicos, toda mi vida yo le había puesto tilde a la palabra guión, porque muchas veces nosotros escribimos por costumbre. Muchas veces cuando le pones la tilde a una palabra, lo haces por costumbre. Cuando usas una Z, una S o una C, lo haces por costumbre, por memoria. Porque la escritura también tiene una parte mecánica, chicos. O sea, de tanto escribir, ya se te hacen familiares las estructuras. ¿Bien? Ok, pero se tiene que evitar estos cambios, ¿no? O sea, no pueden ser cambios muy frecuentes porque genera caos en las personas que usan el sistema. ¿Bien? Ok, otra característica. La escritura es menos compleja que la lengua. Profesora, pero escribir es complejo. Muchas reglas. Sí, claro, tiene nivel de complejidad, pero así todo no llega a tener el mismo nivel de complejidad que presenta la lengua oral, la oralidad de la lengua. Muy bien. Hay muchos aspectos que hay en la oralidad que tienen las lenguas de forma natural que incluso no pueden ser representados en su forma escrita. Ahora, en cuanto a los tipos de escritura, en un primer inicio surgen los denominados pictogramas, ¿ya? ¿Qué son los pictogramas? Los pictogramas eran dibujos en realidad que hacía el hombre, ¿no? Pero ¿por qué se consideran como los primeros indicios de escritura? Porque el hombre al hacer estos dibujos quiere registrar información. ¿Bien? Eso es lo que quiere hacer. Entonces, por esa tendencia a querer registrar información, la vas a considerar como los primeros indicios, son los pictogramas, que en realidad eran dibujitos. No eran funcionales, imagínense cuántos pictogramas se necesitarían para referirte a tu entorno. No, ¿verdad? Entonces, evolucionan a los ideogramas. ¿Qué son los ideogramas? Los ideogramas ya no representan a un elemento, sino una situación, toda una idea. Tampoco eran muy funcionales, pero era la evolución de los pictogramas. Bien. Hay escrituras que todavía mantienen los ideogramas, como la escritura china, que los comparte con la escritura japonesa y coreana, ¿no? Los denominados kanjis. Son como 5.000 kanjis, chicos, bien, y son ideogramas. Bueno, se fue perfeccionando el sistema y aparece la escritura silábica. En el caso de la escritura silábica, lo que vas a tener es que se representan las mínimas unidades de pronunciación. Recuerda que cuando nosotros definimos sílaba, hablamos de una sílaba denominada fonética, ¿no? Entonces, en ese caso, se va a representar lo que se puede pronunciar. Este sistema de escritura todavía lo mantiene, por ejemplo, la lengua japonesa. ¿Bien? Pero se fue delimitando aún más, se perfeccionó aún más y se llegó a una escritura alfabética. La escritura alfabética
ya no representaba mínimas unidades de pronunciación, sino sonidos, bien, sonidos indivisibles, que vienen a ser los fonemas. Nosotros lo trabajamos en fonología. Entonces, la escritura alfabética representa fonemas, algo más pequeño que la sílaba. Es algo más exacto. El ser humano nota que se repiten constantemente sonidos en una lengua, entonces es mejor representar esos sonidos. Aquí vas a tener que las letras, llamadas también grafemas, representan a los fonemas. Bien, tres tipos de escritura, entonces son los que o los que hemos mencionado. Chicos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Entonces vamos a seguir. Bueno, nosotros vamos a centrarnos en la escritura de la lengua española. Bien, vamos a ver cuáles son sus características. Bien, y comenzamos diciendo que la escritura de la lengua española es del tipo alfabético fonográfico. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a representar los fonemas del español. Nosotros tenemos ese tipo de escritura alfabética fonográfica. ¿Por qué el término fonográfica, chicos? Porque se representan fonemas, ¿ya? Eso es lo que vamos a representar. Nuestro alfabeto está conformado por 27 grafemas, llamadas también letras, ¿no? 27 grafemas o letras, que van a representar a los 24 fonemas segmentales. ¿Recuerdas que eran 5 vocálicos, 19 consonánticos? Muy bien. Entonces, los 27 grafemas representan a los 24 fonemas. Profesora, ¿lo lógico no sería que si hay 24 fonemas sean representados por 24 grafemas? Así es. Eso sería lo lógico y lo perfecto, pero no sucede. ¿Qué nos da a entender? Que hay más letras que fonemas en el español. Y efectivamente, eso es lo que nos ha generado dificultad al momento que hemos aprendido a escribir el español. ¿Cuántas veces te has preguntado si una palabra era con S o con Z o con C? Bueno, en nuestro dialecto en especial, ¿no? O si era con B o con V, o si era con G o con J. Bueno, esta es la razón, ¿ya? Esa asimetría en la cantidad de fonemas y grafemas. Luego, nuestro alfabeto también va a presentar 5 dígrafos. ¿Cuáles son? Los que te estoy proyectando. Tienes la letra Ch, la doble R, la GU, UU y la doble L. Muy bien. Muy bien. Es cierto lo que tú mencionas, profesor. Hasta el día de hoy me confundo. A veces me saltan las dudas. ¿Y qué haces? Escribes la palabra de todas las maneras posibles y la quedas mirando y dices, ah, no, así es, por memoria. No te preocupes, ¿ah? Esa dificultad que aún presentas y que muchos presentamos, sobre todo con palabras que nuevas que se insertan en nuestro léxico, tenemos la duda, ¿es con B o con V, con G o con J, con C o con S? Puede ser, ¿ya? No te preocupes. Ahora vamos a explicar las razones, ¿ya? Y sí, es todo un reto aprenderlo de memoria, chicos, porque al final lo que nos ampara en la escritura, muchas veces, con tantas excepciones, es la memoria. Bueno, luego vamos a mencionar más al respecto. Vamos en los dígrafos, ¿no? Los dígrafos son 2 letras que representan a un solo fonema, ¿ok? Tienes que recordar que en el español son 5. La letra H, la doble R, la GU, la Q y la doble L. ¿Listo? Hay que tener en claro bien estos dígrafos porque a veces vienen preguntas relacionadas a ellos. Bien, te piden que cuentes dígrafos. Al respecto, también te voy a dar un consejo. Siempre lee muy bien el enunciado de los dígrafos, porque a veces te piden la mayor cantidad de dígrafos en un solo enunciado. Tienes que contar todos, así se repita. Pero en algunos te ponen
la mayor cantidad de dígrafos diferentes. Entonces ahí ya nos cuentan los que se repiten. Chicos, no vayan a caer en eso, ¿ya? Tienen que prestar mucha atención a lo que te solicita. Además, en nuestro sistema escrito también se diferencian las letras minúsculas y las letras mayúsculas. Bien, hay una diferencia. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna dudita? ¿Se entendió, Miss? Entonces seguimos. A ver, dice, la escritura de la lengua española te va a presentar casos de polifonía y poligrafía. Lo vas a deducir por el mismo nombre, ¿ya? Es más fácil. ¿Qué significa polifonía? Varios sonidos, ¿sí o no? Entonces vamos a decir, la polifonía es cuando un grafema representa varios fonemas. Y la poligrafía es lo contrario. ¿Qué significa poligrafía? Varias letras. O sea, varios grafemas representan un mismo fonema, ¿sí? Por ejemplo, observa el caso de geografía. Geografía es una polifonía. ¿Por qué? Porque la letra G está representando dos sonidos, como puedes observar. Y la poligrafía, por ejemplo, se presenta en examen. Una letra representa dos fonemas diferentes. Nuestro alfabeto proviene del alfabeto latino. Bueno, obviamente, ¿no? Nosotros evolucionamos del latín. Y nuestro sistema escrito, chicos, sigue un criterio etimologista. Esa es la razón de todos los males de nuestro sistema escrito. ¿Por qué digo de todos los males? Porque a veces nos genera dudas, pues, lo que mencionaban, ¿no? Profesora, yo me confundo con algunas letras, tengo dudas. Claro, es por el sistema, o mejor dicho, por el criterio etimologista. Respetamos el origen de la palabra, lo que va a causar muchas irregularidades en el plano escrito. Bien, si una palabra se escribe con G, es por su origen. Si una es con J, es por su origen. Bien, ok. Quiero que observes esta diapositiva que te presenta la relación fonema-grafema. Tienes por un lado la relación simétrica, llamada también relación biunívoca, y por otro la relación asimétrica. Entonces lo que te voy a pedir es que lo leas y luego lo vamos a explicar, ¿ok? Tienes un par de minutos.
Listo. A ver, como has observado, en el primer cuadro se muestra la relación simétrica, llamada también biunívoca. ¿Por qué? Porque esto es lo más fácil de nuestro sistema escrito. Un fonema se representa por un grafema. Nada más. ¿Bien? Por ejemplo, el sonido de la letra D, que es el fonema oclusivo dental sonoro, en el español solamente se va a representar por la letra D. Jamás preguntaste con qué D ibas a escribir la palabra dado. ¿O sí? ¿No, verdad? Lo mismo sucede con la letra F, la letra P, la letra L, la letra T. Acá vamos a borrar este casito que se pasó, ya está. La letra M, la letra N, la vocal O la letra ñ. O sea, si tú escuchabas, por ejemplo, la palabra caña, nunca ibas a decir con qué ñ. ¿Te das cuenta? Porque era la única representación. Entonces, esto era lo fácil de nuestro sistema escrito. Es, mejor dicho. Pero los casos de la relación asimétrica sí son los que le dan el grado de complejidad. Vas a tener la poligrafía y la polifonía. O sea, por ejemplo, para el fonema oclusivo bilabial sonoro, vas a tener 3 representaciones gráficas. B, V, W. Por ejemplo, en Besso, y en Wagner. Se escriben con letras diferentes, pero es una misma pronunciación. Lo mismo para el fonema oclusivo velar sonoro. Lo puedes representar con la letra G o con el dígrafo GU. Por ejemplo, en la palabra gota, en pague o en guiño. La fricativa interdental sorda la puedes representar por la letra C o por la letra Z. Por ejemplo, en la palabra cima, zorro, cena. Profesora, pero nosotros no pronunciamos así. En nuestro dialecto, no. Porque no sé si recuerdas que mencionamos que nuestro dialecto se caracteriza por tener el ceseo. O sea, todo lo pronunciamos con S. Imagínate lo difícil que ha sido para nosotros aprender a escribir sin diferenciar la Z, la C y la S fonéticamente. En más de una ocasión hemos tenido la duda o la dificultad y, por ejemplo, de repente has escrito zapato con S. Así que no te preocupes, si te sucedió eso, normal. Era lógico, más bien tu oído estaba claro, ¿no? Era un mismo sonido. Sin embargo, en el dialecto peninsular sí representan, o mejor dicho, sí articulan este sonido que es interdental y que tiene la regla, pues, ¿no? Que se representa con Z o con S o con C. Entonces, si alguien te decía a ti zapato, tú obviamente ibas a usar la Z, porque tu oído iba a distinguir el sonido y conocías la regla. Pero en nuestro dialecto no ha sido así. ¿Bien? Luego tienes la letra G, J y X que pueden representar a la fricativa velar. Por ejemplo, en la palabra gema, jarra o México. La letra C, Q y K que van a representar al fonema oclusivo velar sordo. Por ejemplo, en la palabra cola, queja o kilo. Bien. Luego tienes la letra S y la letra X que pueden representar a la fricativa alveolar sorda. Por ejemplo, en la palabra silla y xenofobia. Ahí hay que aclarar, ¿no? Cada vez que X está al inicio de una palabra, va a tener el sonido de la S. O sea, tú no dices xenofobia, ¿no? ¿Y por qué no? Porque sería bastante complejo, ¿ok? Tú dices xenofobia. También podemos observar que en nuestro sistema escrito tenemos la letra R y la doble R que representan a la vibrante múltiple. Por ejemplo, en la palabra rojo, enredo o carro. ¿Bien? Ya está. Asimismo, las vocales A, E, I o U pueden ser representadas por las letras también que representan esas vocales y ahí vamos a agregar el caso de la Y. ¿Por qué de la Y? Porque la Y va a representar en algunos casos el sonido de la vocal I. En algunos casos, ¿no? No en todos. Por ejemplo, en la palabra Paraguay tiene sonido vocálico, pero en la palabra yo tiene sonido consonántico, ¿bien? Ok, bueno, todo lo que hemos mencionado, chicos, son casos de poligrafía. ¿Qué era la poligrafía? 2 o más letras que representan a un fonema. Luego tienes la polifonía.
La polifonía es cuando una letra representa dos o más fonemas. Por ejemplo, en la palabra ganso o en la palabra gitana. Bien. Dos letras que representan, o mejor dicho, una letra que representa dos fonemas diferentes. Caso de la letra X, también puede representar a la fricativa velar sorda en Jimena, a la fricativa alveolar sorda en xilófono, o a los dos sonidos de la oclusiva velar sorda con la fricativa alveolar sorda en la palabra extraño. Bien. La letra R, que a veces puede ser una vibrante simple, como en faro, o puede ser una vibrante múltiple, como en roca. La letra C, que representa la oclusiva velar sorda o a la fricativa interdental sorda, por ejemplo, en casa o en cena. Y finalmente tienes la letra Y, que puede representar a la vocal I o puede representar a la fricativa palatal sonora, en la palabra ayer, ese Y. ¿Sí? Muy bien. Esos son casos de polifonía. Chicos, esto es muy importante porque a veces vienen preguntas relacionadas y te dicen directamente, ¿no? Identifica la palabra que presenta casos de polifonía o poligrafía. Entonces tú debes tenerlo clarísimo. La mejor manera, como tú dominas el español, la mejor manera de recordar esto es por el mismo nombre. Entonces, si tú dices poligrafía, dices varias letras. Allá, es un fonema representado por varias letras. Polifonía, o varios sonidos. Una letra representa varios sonidos. Claro que sí, claro que sí. A ver, terminamos con esta diapositiva y vamos, esa es la primera. ¿Está bien? ¿Me avisas, por favor? Excelente. Seguimos entonces. Ah, chicos, ¿hay alguna pregunta de esta parte? Ya dijimos la razón, ¿no? ¿Cuál era la razón? El criterio, ¿cómo se llamaba ese criterio, chicos? Lo mencioné. ¿Por qué tantas irregularidades en nuestro sistema escrito, chicos? Chicos, ¿cómo se llamaba ese criterio? Etimologista, ¿ya? Etimologista. Ok, mira, dentro del tema de escritura, nosotros vamos a trabajar tres aspectos relevantes, ¿ya? El uso de letras mayúsculas, la tilde y el uso de los signos de puntuación. Bien, vamos a trabajar entonces, en primer lugar y en esta clase, el uso de las letras mayúsculas. La próxima clase trabajamos tildación, ¿ok? En primer lugar, te voy a preguntar, ¿qué es la letra mayúscula? ¿Qué será una letra mayúscula? Una letra mayúscula es una letra más grande. Sí, pues, chicos, parece muy básico, pero es cierto, ¿no? La letra mayúscula es una letra de mayor tamaño frente a las minúsculas. La pregunta es, ¿por qué existe la letra mayúscula? Lo que pasa es que en el español le vamos a dar relevancia a algunas palabras, o sea, le vamos a dar mayor importancia. Quiere decir que la letra mayúscula representa importancia. La pregunta es, profesora, cuando hablamos de importancia, ¿no es un poco subjetivo? Sí, pero la RAE se ha encargado de decir lo que es importante para todos. ¿Ok? Entonces la RAE ha establecido las reglas de cuándo debes usar la letra mayúscula. Nosotros vamos a presentar los casos. ¿Ok? Vamos a comenzar, como estás observando en esta primera diapositiva, cómo es que usamos la letra mayúscula respecto a la puntuación. A ver, lo primero y lo más básico que debes recordar es que siempre al inicio de un escrito debes usar letra mayúscula. También después de un punto. Debes recordar que cuando tú comenzabas a escribir, estamos hablando de tu primer grado de primaria, primer y segundo grado de primaria, usabas el famoso bicolor.
En mi época no existía, pero en tu época sí. ¿Ok? Y todas las mayúsculas las escribías o no las escribías con el color rojo. Sí, ¿no? Igual que los signos de puntuación. Muy bien. Entonces te estaban entrenando, pues te estaban entrenando de una manera sutil en el uso de las letras mayúsculas. Ya para tu tercer grado de primaria probablemente usabas tu lapicero, pero ya ni siquiera cambiabas de color e inmediatamente dibujabas la letra mayúscula. Ya estaba, era algo mecánico. ¿Bien? Muy bien. Entonces, al inicio y después de un punto siempre usas mayúscula. También vas a usar mayúscula después de los puntos suspensivos, pero cuando hay un cambio de tema. Por ejemplo, se supone que ellos, a lo mejor solo esperamos su llegada. Cambio de tema, uso mayúscula. Pero cuando los puntos suspensivos no cierran una idea, sino más bien solo es una pausa y se va a continuar, ya no debes usar mayúscula. Por ejemplo, puede ser que vean juntos el partido de fútbol. Minúscula. Está siguiendo una misma idea. ¿Sí? Después de los signos interrogativos y exclamativos, por ejemplo, ya se encuentran matriculados, obtuvieron su carné, el horario no se ha modificado. Observa que hay una secuencia que está después del cierre de interrogación. Vas a usar mayúscula, pero hay un detalle. Si antes de abrir la siguiente pregunta hay una coma, ya no puedes usar mayúscula. O sea, si aquí aparece una coma, aquí ya no puedes tener mayúscula, sino minúscula. ¿Por qué? Porque la coma te da a entender que es un mismo enunciado. ¿Listo? Esa sería la salvedad. Siguiente. Después de los dos puntos, solo en dos casos. Mira, está siendo muy preciso. Por ejemplo, en citas, Sócrates dijo, dos puntos y comienzas mayúscula. Toda cita textual la vas a comenzar con mayúscula. En los vocativos, cuando dejas un espacio, ojo, estimado director, dos puntos, abajo, ya, comienzas con mayúscula. Bien, porque si fuese un vocativo y le pones una coma, obviamente sería minúscula. Bien, listo. A ver, tienes un minuto para que leas esta diapositiva. Bien. Listo. ¿De qué nos habla esta diapositiva? Del uso de mayúsculas en nombres de personas, apodos y sobrenombres. Bien. Recuerda que los nombres propios individualizan. Entonces, tienen que estar escritos con mayúscula. ¿Ya? Por ejemplo, Manuel Vargas, nombre y apellido con mayúscula. Si solo está el apellido, usas mayúscula, como el jugador Vargas. O si aparece denominación como el señor, ¿no? El doctor, también. Si tiene un apodo, el loco Vargas, el apodo, solo el apodo, no el artículo, también va con mayúscula. ¿Bien? Listo. Y si tiene un sobrenombre, como por ejemplo Alfonso X el sabio, solamente sabio iría con mayúscula. Si el sobrenombre estuviese constituido por dos o más elementos, cada uno de los elementos va con mayúscula, como el bibliotecario mendigo, bibliotecario y mendigo. ¿Bien? Ahora, respecto a los apellidos que tienen preposición y artículo, vamos a hacer la aclaración aquí. ¿Qué es lo que has leído ya? Pero lo vamos a hacer aquí simplificado.
A ver, digamos que tú tienes el nombre Juan de la Torre. ¿Qué dice la norma? Si está el nombre de pila, que en este caso es Juan, D y la van con minúscula. Si se omite el nombre de pila y aparece, por ejemplo, señor, D va con mayúscula. Bien, la preposición va con mayúscula. ¿Listo? ¿Queda clara esa idea? Profesora, y si el apellido solo tiene artículo, siempre lo pones con mayúscula. Juan La Torre, señor La Torre. O sea, si solo tiene artículo, siempre va con mayúscula. Si tiene preposición y artículo, va a depender de la presencia o no del nombre de pila. ¿Bien? Profesora, ¿qué pasa si el señor La Torre, de La Torre, se casa con la señora Rosa Vargas, digamos? Y entonces ella va a escribir Rosa Vargas. Hay una costumbre que cuando te casas se suele poner la preposición de. Es opcional, ¿no? Pero en este caso hay que por lo menos saber qué sucedería, ¿no? Si la señora Rosa Vargas se casó con el señor Juan de la Torre y va a usar ese D. Entonces, ese D que indica que se casó va con minúscula y el D, que es el apellido, va con mayúscula. Esta sería la escritura. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué hago esta precisión? Porque a veces en los ejercicios de mayúsculas suelen aparecer estos casos, ¿no? Entonces, con Rosa Vargas D que se casó, y de la Torre, el inicio del apellido del esposo. Esta sería la forma correcta de escribirlo. ¿Bien? Listo. Tómale fotito o cópialo. Muy bien. Ya, entonces seguimos. Seguimos. Ahora, topónimos, continentes, ciudades, países, distritos, áreas geopolíticas, regiones naturales, van con mayúscula inicial. Lee esta diapositiva y analízala, por favor. Listo. Casos, por ejemplo, Guyana Francesa. Mira,
Hay nombres propios que tienen dos elementos o más. Entonces, como todo es parte del nombre, tienes que usar tu mayúscula inicial. Por ejemplo, América Central, Cono Sur, Rupa Rupa, Corea del Sur, Cerro de Pasco, Puerto Maldonado, Puerto Príncipe, San Miguel, Isla Salomón. Bien, estos son compuestos por sustantivos o adjetivos. Y hay otros que tienen artículos, ¿bien? Entonces, el artículo, como es parte del nombre, tiene que ir con mayúscula. En los que es parte del nombre, hago hincapié en eso. Hay otros en los que no. Por ejemplo, El Salvador, sí se llama El Salvador, ¿bien? El Cairo, Los Ángeles, pero no es la Patagonia, entonces solamente Patagonia. Tampoco es la India, solamente es India, ¿bien? Observa el caso de Villa El Salvador, que tiene sustantivo y tiene artículo. Listo. Accidentes geográficos. Cordillera de Apalaches. Monte Sinaí. Solamente, mira, ¿cuál es la precisión aquí? Estos nombres propios van a aparecer acompañados de un sustantivo común, pero es un sustantivo común. O sea, el hecho que tú siempre digas Cordillera de Apalaches no quiere decir que así se llama. Solamente se llama Apalaches. Cordillera debe estar con minúscula. Lo mismo que en Río Nilo, ¿no? Solamente Nilo. Bien. O Laguna Yarinacocha. Solamente Yarinacocha. No se llama Laguna Yarinacocha. Esas son precisiones que hay que tener en cuenta. Bien. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Nombres de planetas, constelaciones, galaxias, estrellas y satélites. Por ejemplo, el planeta Saturno, bien, la constelación de Orión, la Vía Láctea, mira cómo está escrito Vía Láctea, el satélite Calisto. En el caso de los términos Sol, Luna y Tierra, solamente van a ir con mayúscula en contextos astronómicos. Por ejemplo, el Sol está a millas de la Luna y de la Tierra. Bien. Y vas a escribir con minúscula. Toma en cuenta también esta precisión. Palabras como sistema solar, universo, estrella polar. Signos del zodíaco y sus símbolos. A ver, por ejemplo, si te dice el signo Leo, Leo va con mayúscula. Y su representación, que es León, también va con mayúscula. Bien. Listo. El signo del zodíaco Libra abarca los meses de septiembre y octubre. Zodíaco, chicos, siempre va con mayúscula. Bien. Libra, por ser el nombre del signo, también va con mayúscula. Pero si tú lo dices de manera genérica, el signo, o sea, no te refieres al propio signo, sino a una persona. Por ejemplo, Manuel es Géminis. Géminis va con minúscula. O ellos no creen en los signos zodiacales. Zodiacales va con minúscula. ¿Bien? Ahí hay que tener cuidado. Nombres de instituciones, divisiones administrativas, edificios, establecimientos y agrupaciones. Ministerio de Educación. Chicos, no ministro, ¿ah? Porque ese ya entra como cargo. Y los cargos van con minúscula. Bien. Presentó su diploma en el vicerrectorado académico. Casa Rosada. Jockey Plaza. Hipódromo de Monterrico. Se llama hipódromo. Es parte del nombre. Nombres de orquesta como Hermanos Yaipen también llevan mayúscula inicial. Siglas y acrónimos. A ver, ¿cuál es la norma? En el caso de las siglas, siempre se escriben con mayúscula. Por ejemplo, la UNMCM, ONG, DL. Y las deletreas, ¿no? Los acrónimos va a depender, ¿no? Acá hay que corregir, Ya. Esta está como sigla, ya chicos. Acá ha habido Bueno, sigla y acrónimo por el hecho de que tú puedes leerlo como palabra. Está en ambos. ¿Bien? Los acrónimos cuando son nombres propios van a llevar mayúscula inicial.
SUNAFIL, SEDAPAL, INDECOPI. Y los acrónimos como LACE, RADAR, OVNI, PYME, como son sustantivos comunes, como funcionan como sustantivos comunes, no deben llevar mayúscula. Recuerden que los acrónimos se les aplican las reglas generales de escritura. Obras de creación. Por ejemplo, las obras literarias. Las obras literarias se escriben con mayúscula inicial. Por ejemplo, La ciudad y los perros. Solamente el primer elemento, ¿ok? Solo el primer elemento de las obras literarias. La misma regla aplicas para los nombres de programas de televisión, solo mayúscula inicial, sean canciones o sean programas radiales. ¿Bien? En cambio, las revistas, los nombres de revistas y de periódicos tienen otro tratamiento. ¿Por qué? Porque en el caso de los nombres de revistas y periódicos, cada elemento de la denominación debe llevar mayúscula inicial. Por ejemplo, lengua y sociedad, tienes lengua, sociedad. El comercio, ojo, cada elemento ya es diferente a una obra literaria. Cursos, carreras y eventos. A ver, cursos. Cada elemento de la denominación del curso debe ir con mayúscula inicial. La misma regla vas a aplicar a los nombres de carreras, por ejemplo, Derecho y Ciencias Políticas. O para los eventos, 10º Congreso Internacional de Lenguas Amerindias. ¿Bien? Ok. Temblor, ¿no, chicos? Sí, ya está pasando, creo. Ah, yo no sentí por acá ningún temblor. ¿No? ¿No lo sintieron? Yo no. Ya Acá no pasó, se pero ya siente, pasó. ¿no? No, no lo han sentido, chicos. Ah, ya. ¿Los de la zona norte no han sentido? Yo estoy en Puente Piedra, chicos. Sí, sí, ha sido temblor. Ujú. Pero ya pasó, ya pasó. Ok. Ahí está, ¿ven? Sí, sí. Sí, ¿no? Ha sido más o menos larguito, ¿ah? Ujú. Es probable, es probable. Sí, seguramente que el epicentro ha sido por acá, por la zona norte. Ujú. Bien. Ok, pero ya pasó. Así que todo bien. Listo, estábamos, disculpen la interrupción, chicos, estábamos en los nombres de eventos, ¿no? Y yo te decía, cada elemento de la denominación del nombre del evento debe ir con mayúscula inicial. Ahora, hay que tener cuidado porque a veces hay palabras que pueden ser nombres de cursos o carreras y en otros contextos no se refieren a ello. Por eso es que el contexto es fundamental. ¿Bien? Por ejemplo, si yo digo la psicolingüística es una rama de la psicología y la lingüística, psicología y lingüística van a ir con minúscula porque no se refieren a los nombres de las profesiones. Bien, por esa razón. Premios, distinciones o condecoraciones. Cada elemento de la denominación. A ver, tienes un minuto para que leas la indicación, luego lo explicamos.
Muy bien. Ok, entonces cada elemento de la denominación del premio va con mayúscula, ¿ok? Dice, Dua Lipa mostró su Grammy ante las cámaras. El Premio Nobel de Literatura es arequipeño. Cristiano Ronaldo elevó el Balón de Oro. Cuando se refiere al objeto, lo vas a trabajar con minúscula. ¿Bien? Cuando se refiere al objeto. Y en el caso del Nobel, cuando se refiere a la persona, lo vas a trabajar con minúscula también. ¿Ok? Solo cuando es el nombre del premio, si va con mayúscula. Pero si se refiere al objeto o a la persona, no. Festividades, fechas cívicas y religiosas. A ver, lee por favor, luego lo explicamos. A ver, veamos. Fiestas patrias. Todas las festividades que llevan el sustantivo día, le vas a poner día con mayúscula. Día de la canción criolla, bien, día del padre, día de la madre, día del campesino, ¿ok? Luego tienes miércoles de ceniza, sábado de gloria, Inti Raymi, día de la Policía Nacional del Perú, ¿ok? Todos los elementos de la denominación de un nombre de festividad van a ir con mayúscula. Acontecimientos históricos, periodos y eras geológicas. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial desde Primera y Segunda, la Contrarreforma, el combate de 2 de mayo, la Revolución Francesa, el Cuaternario, el Cenozoico. Ahora hay que tener cuidado aquí, ¿ya? Si tú dices el Cuaternario y el Cenozoico, va bien con mayúscula. Pero si tú dices el periodo cuaternario, entonces cuaternario va con minúscula. Lo mismo, digamos que tú dices la era cenozoica, ya cenozoica iría con minúscula, ¿ya? Grandes movimientos artísticos, chicos, estos se los aprenden de memoria. Esos 4 son fundamentales. Renacimiento, neoclasicismo, romanticismo y barroco. Repito, renacimiento, neoclasicismo, romanticismo, barroco van con mayúscula inicial. Libros sagrados. Biblia, Nuevo Testamento, Libro de Mormón, Corán, Torá, va con mayúscula inicial. Órdenes religiosas o militares. O religioso militar, ¿no? Desde el sustantivo orden, esa sería la indicación, ¿ya? Desde el sustantivo orden debes emplear la mayúscula. Poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo, bien, judicial, van con mayúscula. Marcas comerciales por ser nombres propios. Dove, Nike, Kia, ¿no? Los grupos taxonómicos, que son los nombres científicos, se escriben siempre en letra cursiva y el primer elemento de la denominación lleva mayúscula inicial. Por ejemplo, en Homo sapiens, Homo. Canis lupus familiaris, Canis. Cannabis sativa, Cannabis. Ya, el primer elemento de la denominación. Documentos oficiales o históricos, Tratado de Versalles, cada elemento, ¿ya? Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Deidades y seres del ámbito religioso, nombres de dioses, chicos. Alá, Dios, Jehová, Mahoma, Júpiter, Afrodita, Anubis, Set, Odín, Thor. Y las denominaciones por antonomasia, como el Señor, el Creador, el Todopoderoso, el Omnipotente. Nombres de vírgenes, chicos, desde el sustantivo virgen vas a usar la mayúscula. Ahora, si aparece el sustantivo Dios,
Al lado del nombre propio, solamente el nombre propio iría con mayúscula. Por ejemplo, Dios, Huiracocha. Pero si tú dices, eh, fue creado por Dios, Dios iría con mayúscula, porque está solo. Dios ahí está como nombre propio, ¿ok? Finalmente, esta diapositiva te hace algunas precisiones sobre el uso de letras minúsculas. A ver, léelo, por favor. Muy bien. ¿Qué es lo que te dice? Cargos, títulos y profesiones. Chicos, los cargos públicos van con minúscula. Presidenta, papa, coronel, arzobispo, rey, alcalde, biólogo van con minúscula. Puntos cardinales, líneas imaginarias y nombres de las divisiones de la Tierra. Por ejemplo, norte, línea del Ecuador, hemisferio sur, eclíptica. Trópico de Cáncer. Observa que Cáncer está con mayúscula. Días, meses, estaciones. Viernes, diciembre, primavera. Días de la semana, salvo que sea alguna festividad como Viernes Santo. Meses del año, ¿no? Y estaciones. Lenguas. Chicos, los nombres de idiomas, ¿ya? Eso también hay que hacer una aclaración. Inglés, portugués, quechua, shipibo van con minúscula. Culturas, cultura chavín, mochica, chimú, minúscula. Religiones, catolicismo, hinduismo, cristianismo, minúscula. Nombres de monedas, euro, sol, dólar, minúscula. Bien. Enfermedades. Los nombres de enfermedades, por ejemplo, Parkinson, va con minúscula. Pero si tú dices enfermedad de Parkinson, Parkinson va con mayúscula porque se refiere al nombre del investigador, o sea, ya está como nombre propio, ¿ok? Entonces, tú vas a tener algo así. Lo escribo aquí para que no quede dudas. A ver, a ver. Pero tú vas a tener la enfermedad de Parkinson. Pero si pones, por ejemplo, oración sufre de Parkinson, entonces va con minúscula. ¿Bien? Y es más, como puedes ver, le estoy aplicando hasta la regla de tildación. Ok. Comidas, ¿no? Arroz con pato, pachamanca, ceviche, etcétera. Razas o variedades de animales, gato siamés, gato de Angora. Ahora, el caso del gato de Angora, porque Angora se refiere a un lugar, es un topónimo. Igual lo mismo tigre de Bengala, ¿no? Dálmata o perro de Chihuahua, porque Chihuahua es un lugar, ¿ya? Por ser topónimo. De ahí pequinés, schnauzer, doberman van con minúscula. Listo, listo chicos. Hasta aquí llega la exposición de nuestra teoría. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos a la parte práctica, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar a que no queden preguntitas. Ahí está. Primera pregunta.
Envías tu respuesta, ¿ok? Muy bien, veamos. A ver. El alfabeto está conformado por 24 grafemas o letras. Falso, ¿no? ¿Cuántos son? Son 27, ¿ya? El fonema I es poligráfico en la frase río Guaycoloro. Sí. ¿Por qué? Porque está representado por la I en río y en Guaycoloro por la Y. Entonces es poligráfico. La letra R es polifónico en la expresión enredadera. Claro, porque está representando a la vibrante múltiple y a la vibrante simple. Verdadero. La correlación entre grafemas y fonemas es simétrica. No, falso. La mayoría de casos son asimétricos, ¿no? Dice, en la voz exhumar están representados 6 fonemas. Bueno, para resolver esto tenías que hacer tu transcripción fonológica. Y vamos a ver, tenías exhumar, con minúscula. Exhumar. Tenías 2, 4, 7. Era falsa. ¿Ya? Entonces tu respuesta aparecía en casilla. Recuerda que la X representa es poligráfico aquí, ¿sí? Y la H, bueno, no se representa. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2.
¿Listo? Mandé la aclaración de pingüino en el chat, ¿sí? Lo vas a transcribir con la U, porque en ese caso por la diéresis sabes que suena. Pero por ejemplo, en el caso de guiso, no transcribes U porque no suena, ¿sí? Muy bien, vamos con la segunda preguntita. Te pedían, ¿dónde se ha representado correctamente? Bueno, obviamente en rayos no, en subrayo tampoco y en infrarrojos no. Ten cuidado, por ejemplo, la palabra rojo tiene una sola R, pero cuando le pones un prefijo como infra, aparece un contexto intervocálico entre la A y la O. Mejor dicho, con la A y la O. Entonces ahí tienes que usar la doble R. ¿Bien? Bueno, 2, 4 y 5 sí eran correctas. Excelente. De nada, de nada. Vamos a la 3. Hay que transcribir ortográficamente esas palabritas. Muy bien, veamos. Vamos a borrar estas ranchitas para poder escribir, ¿ya? Entonces acá tenías exhalación. Jengibre. GIJ, GIJ, ¿no? Jengibre. Spray con Y. Spray. Whisky. Whisky con diéresis, ¿no? Whisky. Y aquí vamos a ponerle diéresis. Whisky. Vamos a ponerlo así. Whisky. Herbívoro. Con H. Herbívoro. Ya está. Muy bien. Ok, acá te piden la cantidad de palabras que contienen dígrafos. A ver, contamos, contamos.
Muy bien. A ver, ¿cuáles eran las palabras que tenían dígrafos? Chiquillo, que, guerra, noche. ¿Qué? 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 Y nada más. Entonces eran 6, ¿no? 6, ¿ya? 6. Muy bien. 5, uso de mayúsculas. A ver, ¿listo? Veamos. Dice, en geografía, ya, para empezar, geografía está mal. Tenía que estar en minúscula. Son líneas imaginarias el Ecuador con minúsculas, salvo que sea el nombre del país y ahí no lo es. Bien, esos tenían error. El Festival de la Canción de San Remo, canción también, porque es parte del nombre del evento. Casita estaba bien, revolución industrial. Y aprovechamos para hacer la aclaración del término revolución. Cuando tú tienes, por ejemplo, Revolución Francesa, vas a escribir así. Bien. Lo mismo con imperio. Imperio romano. Bien. Entonces, Revolución Francesa, francesa con minúscula, Imperio Romano, romano con minúscula. ¿Qué quiere decir? Los términos revolución e imperio que aparecen acompañados de un adjetivo especificador deben estar con minúscula. Los adjetivos especificadores. Revolución industrial es una excepción. Es una excepción a la regla. Bien. Listo. Dicen los premios Grammy Latinos, Natalia interpretó hasta la raíz. Nombres de canciones, solo el primer elemento. Raíz estaba mal. El cóndor andino debe estar con minúscula. Listo. Pregunta 6.
Muy bien. Veamos. Dice, la paz comienza con una sonrisa. Paz tenía que estar con minúscula. El vicario de Cristo, vicario con minúscula, chicos, ¿ya? Vicario con minúscula. Corrige ahí. Iglesia católica, católica con minúscula. Iglesia sí. Ahora, el término iglesia, cuando se refiere a la institución, debes escribirlo con mayúscula, ¿no? Como institución va a ejercer acciones, ¿bien? Pero católica no. Luego, la familia Rodríguez viajará a La Habana. Habana, ¿no? El Salvador. Y luego la India. Ahí la tenía que estar con minúscula, ¿ya? La India. La Habana, El Salvador están bien, pero la India no. Joven, el siglo de oro comprende tanto el Renacimiento como el Barroco. Está bien. Esa es tu clave. Siglo de oro, Renacimiento y Barroco con mayúscula. ¿Por qué no la E? Pollo a la brasa y pisco sour tenía que estar con minúscula. ¿Recuerdas que vimos? Nombres de platos típicos o bebidas van con minúscula. ¿Bien? Uy, uy, uy. A ver. Un minuto, chicos. Estaba pasando aquí. Ya está. 7, 7, 7. Listo. ¿Se ve, chicos? Vamos con la pregunta 7, ¿ya?
Muy bien, veamos. Dice, la selección de Argentina ganó la Copa Mundial de la FIFA Qatar. Selección tenía que estar con minúscula. Bien, selección con minúscula. Edna, el defensor del pueblo, defensor con minúscula por ser cargo público. El Palacio Legislativo, ya. El problema estaba en Girón y Plaza, ¿no? Girón debió estar con minúscula, Plaza con minúscula. ¿Ok? Dado era tu clave. Este estaba bien. Y en la E tenías el error en derecho y ciencia política, ¿no? Derecho con mayúscula, ciencia política también. ¿Ok? Pregunta 8, chicos. Veamos. Dice, señora, la amoxil es un antibiótico cuyo principio activo es la amoxicilina. Está al revés, ¿no? A ver, cuando es nombre propio de antibiótico de alguna medicación, va con mayúscula inicial, porque es nombre propio. Y cuando es un principio genérico como amoxicilina, penicilina, gentamicina, va con minúscula. Entonces estaba al revés. Clamoxil con mayúscula, amoxicilina con minúscula. Ganímedes es la luna más grande de Júpiter y de todo el sistema solar. Sistema solar, chicos. Estaba mal, ¿no? Sistema solar siempre va con minúscula. Muy bien, casita estaba bien. De acuerdo con la astrología con minúscula, ¿ya? Listo. Óigame, don Juan. Don Juan tenía que estar con minúscula, no es un nombre. No piropee a Rosaura, su enamorado es un Hércules. Hércules tenía que estar con minúscula, porque es un Hércules. No te está hablando de Hércules. Lo está tratando como un sustantivo
común. ¿Por qué? Por la presencia del artículo indefinido, un. Listo, vamos con la 9. Veamos. A ver, Liz, ¿puedes ayudarme? ¿Acaso? ¿Acaso tenía que ir con mayúscula porque hay un cierre de interrogación? O sea, es otra idea. Buenos días, mi rayito de sol. Levántate, levántate con mayúscula inicial, ¿no? Estaba mal entonces. Están en la reunión Claudia, Marisol, Carmen. Puntos suspensivos, cambias de tema. Todas tenía que estar con mayúscula. El examen virtual se postergó. No había luz. Después de los dos puntos tenías que usar minúscula porque es parte de la misma oración. Esta pregunta era mayúsculas con puntuación. ¿Listo? Vamos con la 10.
Muy bien, veamos. A ver, las carabelas de Colón fueron la Niña, la Pinta y la Santa María. La con minúscula, ¿no? Niña, Pinta y Santa María, ¿ya? El editorial de la República titula, Sin maestros, no hay república. Es correcta, ¿no? Cita textual, el nombre del periódico, estaba bien. El laberinto del fauno, fauno con minúscula, ¿ya? Fauno con minúscula, y del toro, del, por ser parte del apellido, con mayúscula inicial. ¿Qué es el Alzheimer, doctora? Alzheimer debe estar con minúscula, porque no dice enfermedad de. En cambio, ¿es genético el mal de Alzheimer? Ahí sí estaba bien, ¿no? El mal de. La ONU designó el 30 de mayo como día, desde día, Día Internacional de la Papa. ¿Ok? A ver, preguntita 11. Bien, veamos. El error en el primer enunciado estaba en primer ministro, ¿no? Cargos públicos con minúscula. Bien. En la letra B, Cáncer y Piscis tenían que estar con minúscula. La letra C era correcta, ¿ya? La letra C era correcta. Olimpiadas, en la letra D tenía que estar con minúscula. Y en la E, él tenía que estar con minúscula. Bien, esos eran los errores. Última, chicos, última. A ver, pero aquí vamos a ver algo. Un minuto, chicos.
Ya está. Ahora sí, última. Bien. A ver. El problema exorbitante era la H que presentaba, ¿no? Exorbitante no lleva H. Entonces vamos a poner aquí la forma correcta, ¿ya? Exorbitante. Luego tenías concesiva, CS. ¿Bien? Beneficencia, ¿no? Beneficencia. Exuberante estaba bien. Y la última era expectativa. Expectativa. ¿Ya? Así, chicos, esa era la forma escrita correcta. ¿Ha quedado alguna preguntita, alguna duda? Este tema es un poco trabajoso. Bien, revísenlo nuevamente, chicos, para que no queden dudas, ¿ya? Bien, chicos, les comento que la próxima semana trabajamos la segunda parte de escritura que tiene que ver con tildación, ¿ya? Nos centramos en tildación y luego retornamos a gramática, porque casi en el penúltimo tema tiene que ver con uso de letras, uso de los signos de puntuación. Ahí completamos con escritura, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Cuídense muchísimo. Van a tener su receso. Que Dios los bendiga. Ya, mis, cuídese. Cuídense mucho, hijitos.